Hola, feliz día. Te damos la bienvenida al estudio de la lección de menores. La lección 8 se titula Una cadena de gracia. Vamos, estudiemos juntos. El versículo de memoria de esta semana lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y dice: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El mensaje de esta lección nos dice: nos unimos a la obra de Dios cuando usamos nuestros dones espirituales para servir a los demás. La palabra clave de esta lección es servicio, porque seguimos a Jesús al servir a los demás. Los objetivos que esperamos alcanzar con esta lección son: saber que podemos usar nuestros dones espirituales y nuestras habilidades naturales para servir a los demás. Sentir el deseo de usar nuestros dones para Dios. Responder decidiendo cómo podemos usar nuestros dones para servir a los demás. Antes de iniciar nuestro estudio, te invitamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de servir en tu obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En resumen, muchas personas usan sus talentos y capacidades para servir a Dios con el fin de ayudar en el avance del Evangelio. Felipe el Evangelista, las 4 hijas de Felipe que profetizaban, Agabo, un profeta de Judea, y Mnason, uno de los principales discípulos de Jerusalén, usaron sus diferentes capacidades para llevar a cabo actividades de servicio. Aunque algunos de ellos tenían mensajes para Pablo que no eran fáciles de expresar, hicieron fielmente lo que Dios les había encomendado. Esta lección trata sobre servicio. Dios otorga a cada uno de diferentes dones y talentos espirituales. Necesita de todos para alcanzar a la gente. No siempre es fácil servir y usar nuestros talentos para Dios. Él proveerá el valor y la fuerza que necesitamos si nos ponemos a sus servicios. Imagina que has iniciado un viaje para visitar amigos antiguos. Tienes muchos deseos de verlos, pero durante el viaje te enteras que correrás un peligro cuando llegues a tu destino. ¿Continuarías el viaje o lo dejarías hasta la otra ocasión más propicia? Lee lo que hizo Pablo, precisamente en una situación parecida. Pablo se encontraba en la cubierta de un barco de vela de gran tamaño que estaba amarrado en el muelle del puente de Tiro. Él y los amigos que lo acompañaban habían pasado 7 días de descanso en aquel lugar, mientras los estibadores descargaban la nave. Pablo alcanzaba a ver lágrimas en los rostros de las personas que habían ido a despedirlos. El Espíritu Santo había impresionado a aquellos creyentes para que dijeran a Pablo que le esperaban situaciones peligrosas en Jerusalén. Pablo estaba comenzando la última parte de su tercer viaje misionero. Después de una última y breve parada, visitaría a su antiguo amigo, el evangelista Felipe, y a sus hijas en Cesarea. Después viajaría a Jerusalén, porque sabía que Dios deseaba que fuera allá, aunque sus amigos le habían advertido del peligro que corría. Gracias a los 3 viajes misioneros realizados por Pablo, mucha gente llegó a creer en Jesús, el Mesías. Pablo había sido confundido en una ocasión con Mercurio, el portavoz de los dioses griegos. En realidad, él había sido el principal predicador de Jesús, pero no era el único al que Dios estaba usando para edificar la primera iglesia cristiana. Mucha gente con diversas habilidades se estaba uniendo a Dios en su obra para predicar a todos el evangelio de la gracia y la verdad de Jesús. Por ejemplo, Felipe, el amigo que Pablo visitaría, era uno de los 7 que Dios había elegido para que ayudaran a los 12 discípulos en su labor. Debido a él, cada vez había más gente en Jerusalén que creía en Jesús. Se necesitaban ayudantes que los atendieran y se aseguraran de que todos tenían algo que comer. Los apóstoles como Pedro, Santiago y Juan estaban muy ocupados con la predicación. Felipe y los otros usaban sus dones como administradores para asegurarse de que todo era bien administrado. Una vez Felipe había sido enviado por el Espíritu de Dios a que hablara con un oficial etíope que leía mientras atravesaba el desierto. Felipe le había explicado las escrituras y luego lo había bautizado. Ahora las hijas de Felipe predicaban, profetizaban y también contribuían al crecimiento de la iglesia. Era una familia dedicada a Dios. Pablo estaba ansioso por disfrutar de su hospitalidad durante algunos días. En el hogar de Felipe, Pablo y sus acompañantes tuvieron descanso y libertad entre amigos. Un día llegó un visitante llamado Agabo. Agabo entró en la casa de Felipe y fue directamente hasta donde estaba Pablo sentado.
Tomó el cinturón del apóstol y luego se sentó y ató sus pies con el cinturón. Luego miró a Pablo y dijo: Este es un mensaje del Espíritu Santo. Al dueño de este cinto, los judíos de Jerusalén le aprisionarán las manos y los pies en un cepo, y será entregado a los gentiles para ser juzgado y ejecutado. Los amigos de Pablo comprendieron que aquella era otra advertencia dada a Pablo acerca de lo que sucedería en Jerusalén. No querían que continuara su viaje, y así se lo dijeron. Hacen que me sienta triste, contestó Pablo, pero creo que Dios me está enviando a Jerusalén. Estoy agradecido porque Dios me ha hecho saber anticipadamente lo que puedo esperar, pero no puedo retroceder. Que se haga la voluntad de Dios, dijeron sus amigos. Los últimos días que pasaron en casa de Felipe trataron de tranquilizarse y de pasarla bien. Finalmente llegó el día cuando Pablo y sus amigos iniciaron el viaje de Cesarea a Jerusalén. Al final del primer día de camino, se detuvieron en el hogar de otro amigo llamado Mansón, en cuya casa se hospedaron. Era un creyente que se había mudado de Chipre para estar más cerca de Jerusalén. Mansón era uno de los primeros creyentes gentiles. Su hogar amplio y cómodo era un lugar donde los creyentes gentiles podían hospedarse cuando llegaban de Jerusalén para realizar reuniones religiosas o solo de visita. Mansón era uno de tantos creyentes que formaba el cuerpo de la nueva iglesia del Mesías. Pablo ignoraba lo que esperaba, pero sabía que Dios había bendecido a los creyentes con muchos dones diferentes. Cada don debía usarse para administrar la gracia de Dios a los demás. Cada miembro de la iglesia en crecimiento era un eslabón más en la cadena de la gracia que se había iniciado en el cielo para salvar y servir a todos los que creyeran en él. Te invitamos a repasar nuestro versículo de memoria. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 1 de Pedro 4:10. Nos alegra mucho saber de ti y de que hayamos estudiado juntos durante esta semana. Le mandamos saludos a Cándida Notario, a Carmen Hernández, a Jeremy Landaverde de El Salvador, a De Angelo Orellana de Houston, Texas, a Catherine Alejandra Llanes Jam de la Iglesia Adventista Central Cancún 1 en Cancún, Quintana Roo. También saludamos a Aldubín Amaya, a Natán Muñoz, a Ryan Ruiz de California en Estados Unidos, a Denise Carolina Zamacona Cortés, que es maestra en la Iglesia Adventista de Vicente Guerrero, a Adriana Pérez, a Ismael y Benjamín de la Iglesia de Autlán, Jalisco, a Nathan de Puerto Armuelles, a Mango Sweet, a Kashnar Policarp, a Cintia Manjarrás, a Salomón Martínez de la Cruz de la Iglesia Bicentenario 1 en Villahermosa, Tabasco, a Brayerlin Cristal Pérez de República Dominicana. Muchos saludos para Bellarlida Alcara Gómez y a Dan Jaciel Alcara Gómez de la Iglesia Getsemaní, a Jaciel Norberto de Reynosa, a Sandra Martínez de Missouri, a Amelie Ariza, que tiene 10 años y es de Colombia, a Gabriel Martínez de Nesa, a Armando Hernández, a Kevin Adrián López Verdugo y a Richard David de República Dominicana. Te preparamos actividades para que puedas jugar mientras repasas la lección. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del video. Déjanos un mensajito en la caja de comentarios para enviarte saluditos. Dinos de dónde eres y cómo te fue en las actividades. Te invitamos a darle like al video y suscribirte al canal. Toca la campanita para activar las notificaciones y comparte este video en tus redes sociales. Que Dios te bendiga y te guarde.